Estimado Cristian Grirauskas, bienvenido una vez más a Electroderme TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, es un honor que nos acompañes, que nos transmitas temas del IRAM que nos interesa a todos, muchos de los cuales son tabú, y uno de ellos diría que es el tema, por ejemplo, de las luminarias, porque yo veo, por ejemplo, en las casas de electricidad, que quizás conocen mucho sobre la normativa, de instalaciones, conocen mucho sobre normativas de los productos eléctricos, y veo que todos venden luminarias, pero muy poco se sabe al respecto. ¿Qué podemos hablar en ese sentido? Sí, hoy vamos a hablar de las luminarias, ¿no? Este tipo de aparatos que de alguna manera transforman, filtran y distribuyen la luz que emite una lámpara. Y bueno, cuáles son las cuestiones que tiene que tener en cuenta un usuario al comprar un tipo de luminaria. Y bueno, tener en cuenta de la norma, ¿no? O sea, así para tener en cuenta una idea. Hay una norma IRAM, que es la IRAM AADLJ 2028, es un poco largo el número, pero bueno, es el equivalente de la IS 60598-1, es una norma de luminarias, una norma general, pero tener en cuenta de que hay más de 30 casi normas particulares que versan sobre cada tipo de luminaria que se utiliza habitualmente. Bueno, a ver, Cristian, contanos un poquitito, o sea, ¿de qué hablan estas normas? ¿Qué temas hay que tener en cuenta? Sí, lo principal, una de las cuestiones que cuando uno va a comprar una luminaria, ¿no? Es tener en cuenta la aplicación, ¿no? Y las normas también lo tienen en cuenta, ¿no? Es el tema de si va a ser una luminaria para interior o para exterior. Eso va a definir gran parte de las condiciones técnicas que debe cumplir una luminaria. El tipo de uso, si va a ser ornamental o, por ejemplo, para destacar alguna parte de un edificio, algún objeto, o la parte técnica a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ese va a ser el uso, ¿no? Y el tipo de lámpara, obviamente, ¿no? Tenemos lámparas de muy diferentes formatos y distribución luminosa, este, el grado de protección que va a tener una luminaria, ¿no? Que va a definir, la instalación, dónde va a ser instalada esa luminaria. No es lo mismo, por ejemplo, que vaya a ser instalada sobre madera que sobre hormigón armado, ¿no? Entonces ¿Cómo va a eso ser el habla un poco. ambiente? ¿Si es corrosivo? ¿Si está muy afectado al UV? Exactamente, vos sabés que el grado, por ejemplo, IP, define la protección que tiene la luminaria contra el ingreso de polvos y líquidos, ¿no? O sea, IP y un número de dos cifras. La primera cifra es el grado de protección contra ingreso de polvo y la segunda cifra, el grado de protección contra la entrada de líquidos. Entonces, cuanto mayor ese índice, mejor protección tiene. Entonces, es lo que se busca, por ejemplo, en una luminaria de uso exterior, ¿no? Tiene que tener una buena protección, porque se da el caso, por ejemplo, en ambientes costeros, marinos, donde el ambiente es sumamente corrosivo y si en esa luminaria entra algún tipo de humedad y demás, se disminuyen las distancias de aire, las distancias de aislación y se puede tornar inseguro la utilización de estas luminarias. Entonces, es importante Exacto. tener en cuenta tanto la compra como la instalación del producto. Bueno, es un tema que no solamente tiene que saberlo el que lo va a comprar, lo tiene que saber también el que vende, porque el vendedor tiene que saber qué es lo que tiene en su negocio, y por supuesto el instalador fundamental. Exactamente. Estas luminarias vienen con un manual de instrucciones. Bueno, el manual de instrucciones indica cómo debe instalarse este tipo de luminaria, ¿no? ¿Qué condiciones, ¿no? Vayamos a un caso extremo. Tenemos una luminaria, por ejemplo, para uso en piscina, que tiene un grado IP, un grado de protección de 8, ¿no? IPX8, es la máxima protección que pueda tener. Entonces, es importante que sea instalado de acuerdo a lo que dice el fabricante. ¿Por qué? Porque ahí cualquier error en la instalación o en el producto puede resultar fatal, digamos. Evidentemente. La temperatura en la que va a trabajar también es muy importante, ¿no? Sí, es importante recalcar que, bueno, con la llegada de las lámparas LED en los últimos años se ha reducido mucho la temperatura, digamos, de las luminarias interior, pero es un factor muy importante a tener en cuenta las temperaturas, tanto dónde se va a instalar la luminaria, tener en cuenta el entorno, digamos, si va a ser un entorno que puede resultar inflamable,
Por ejemplo, tenemos luminarias también para uso en ambientes explosivos, ¿no? En casos digamos, extremos, por decirlo de alguna manera. Pero cada Exactamente, en uno la tiene una parte norma particular minería, que en la parte de combustibles. exactamente en minería de combustible tiene que cumplir requisitos muy exigentes porque ahí no nos podemos dar el lujo de fallar, ¿no? En cuestiones tanto de diseño como de instalación. Sí, sí. Ahí una falla no deteriora solamente en la luminaria, sino puede producir un daño, o sea, que no puede ser mensurado hoy día. Sí, mira, vayamos a un caso práctico. En general, por ejemplo, una luminaria de exterior, una luminaria de jardín, ¿no? Mal instalada o que no cumple el grado, o por ejemplo, una luminaria que es de uso interior y que fue utilizada en el exterior. Luego de una lluvia, puede ingresar agua internamente, disminuye las distancias y aumenta la corriente de fuga. Lo primero puede notar un usuario común es que empieza a fallar el interruptor termomagnético. Decimos fallar es que empieza a actuar, ¿no? O sea, está O sea, que en realidad correctamente no está fallando, está verificado. funcionando. Exactamente, Sí, exactamente. sí, sí. Entonces está funcionando en forma correcta. La gente Entonces, dice, ¿y eso por qué? me está fallando el interruptor diferencial. Exactamente. Es como la forma de decirlo de alguna manera vulgarmente, pero está actuando en consecuencia, porque está Exactamente. detectando una reducción en las distancias y un aumento de la corriente de fuga. Entonces, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede? Bueno, esto se puede suceder por este tipo de mala instalación o de uso inapropiado de una luminaria. De acuerdo, bueno, nos queda un minutito apenas para esta nota. Recomendaciones que le daríamos a gente que tiene que salir a comprar una luminaria. Mira, en principio, acudir a comercios del ramo donde puedan asesorarlo convenientemente, en general. Comprar productos certificados. Si es un producto certificado por IRAM, uno está seguro de que el producto va a cumplir los requisitos de la norma. Eso es importante. Eh, y por último, una vez compradas las luminarias, hacerlas instalar por el personal adecuado y siguiendo las instrucciones del fabricante. Bien, Cristian, te agradecemos mucho esta información que produce permanentemente el IRAM. Creo que a la gente le va a ser muy, muy útil. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Guillermo, así que bueno, seguimos en contacto. Nos vemos, Cristian. Adiós.